Muy buenas noches a todos los presentes. ¿Qué tal estamos? ¿Se nos escucha bien por ahí? Ya veo que empezáis a hablar por el chat. Pues bienvenidos una noche más a la consulta de Doctor Alkeon. En nuestro segundo programa, como anuncié en el primero, que si no lo habéis visto tenéis que ir a verlo, porque estuvimos hablando sobre literatura y acabamos hablando sobre películas y cómics con el gran Álvaro, pues anuncié que en el programa de hoy íbamos a tratar sobre el Antiguo Egipto. Y, como no, hoy he traído a una experta y una especialista, que seguro que ya le conocéis mucho por Twitter, por las redes sociales, y ella es la gran que no necesita presentación, así que le voy a dar el paso a Ainhoa. Cuéntanos, ¿qué tal? Hola, buenas noches, ¿no? Prácticamente sí. Gracias por hacerme huequito aquí para dar la turra de la Ainu, ya sabes lo que se viene y es un placer, sobre todo como una compañía y el primer programa me gustó un montón también. Muchas Empiezas como gracias. libros y acabas hablando de pelis, eso siempre es bueno. Ay, pues cuéntanos, ¿a qué has venido a mi consulta? Yo vengo aquí a hablar, no es de mi libro porque no tengo aún, pero vengo a hablar de egipcios antiguos. Es Exactamente. justo una de las cosas que más me gusta y que más me he preparado para ello, aunque yo en general soy de muertos y religiones. Que me conozca sabe que soy la de las macabradas y los muertos. Entonces es muy probable que hoy acabemos hablando sobre muertos. Seguro. Bueno, pues sin más dilación, vamos a empezar a hablar de quizá, si no quizá la civilización más influyente en la historia del ser humano, porque recordemos que la historia de Egipto se remonta milenios atrás en el tiempo, ha tenido contacto con prácticamente todas las civilizaciones, que tiene una repercusión sobre todo en, en nuestra sociedad, en especial la nuestra, la occidental. Recordemos brevemente, luego lo pasaremos a hablar, que Egipto, siempre hay alusiones a Egipto en todas las grandes civilizaciones, romana, griega, en las grandes religiones, en las mayoritarias actualmente, como son el judaísmo, el cristianismo. Entonces, cuéntanos, Ainhoa, ¿cuándo empezó verdaderamente la civilización egipcia? ¿Cuándo se puede empezar a hablar de que se formó la sociedad egipcia? Vale, eso es un tema interesante, ¿vale? Porque, bueno, lo primero tenemos que dar que, aunque hablamos siempre de la gran civilización, la más famosa, todo hay que darle en cierto modo gracias a Mesopotamia, ¿no? Porque Egipto bebe mucho de toda la zona de Mesopotamia, toda la cultura y demás. Pero Egipto hay que remontarlo, nosotros hablamos normalmente de 3 milenios antes de Cristo, más o menos, hacia atrás. Pero bueno, hay que contar que no todo surge de un día para otro. Tenemos una zona muy fértil en el Nilo que ya tiene sus sociedades, pero va a llegar un determinado momento que un señor llamado Narmer va a ser el culpable, no es el único, pero es la figura conocida de unificar. Y ahí empezaría el Imperio Antiguo. Entonces hablamos de una civilización ya solo de la época antigua, 3.000 años, pero al llegar al año cero no se acaba, continúa. Recordemos que van a llegar griegos, van a llegar romanos y eso va a seguir, ¿no? Con influencias de otros lados. Entonces hablamos, claro, de una cultura de varios miles de años. En miles de años se pueden hacer muchísimas cosas. Y lo que has dicho muy bien es que influye en todo, en nuestra sociedad, pero a mí me parece curioso, por ejemplo, en el judaísmo y en el cristianismo, la influencia que tiene, que muchas veces no se conoce, pero del ejemplo más claro, la Virgen María no deja de ser Isis. Y si vas para cualquier otra religión, siempre hay una diosa madre, ¿no? Entonces, el diluvio universal, pues lo tienen otras culturas. Bueno, ves que esos paradigmas de la religión siempre se repiten. Y luego, por ejemplo, el abecedario, bueno, el abecedario, que Egipto no tiene. Esto que te ponen de los niños pequeños, un abecedario y en cada letra un jeroglífico, no funciona así, pero bueno. Pero hay letras que han ido pasando. Para mí me parece muy curiosa que la A que tenemos mayúscula no deja de ser una cabeza de vaca invertida. Y eso va pasando, y de hecho, el egipcio es una lengua que no va a utilizar consonantes, no va a utilizar vocales, pero si nos vamos para la zona judía, tenemos unas lenguas antiguas que no usan vocales. Entonces esas lenguas afroasiáticas tienen toda esa rama. Y poco más que yo de lingüista, estudio jeroglíficos, pero parte de lenguas antiguas complicadas. Es De bastante hecho, complicado. hay una cosa interesante que has nombrado, que quizá podríamos hacer otro día un programa especial dedicado
a las religiones, en el judaísmo tenemos claramente, si vamos al Antiguo Testamento, toda la interacción del pueblo egipcio con la judía. Y es que nos ha llegado hasta estos días. Vamos a empezar a hablar ahora un poquito de mitología, quizás de historia egipcia. Si nos damos cuenta, en el judaísmo, en el Génesis, encontramos dos creaciones del mundo, ¿no? Una es el jardín del Edén, que ya existían Adán y Eva, y otra es como Dios fue moldeando el mundo en 7 días. Según la tradición, cuentan que estas historias se fueron moldeando en la convivencia conjunta entre los judíos y los egipcios, ¿no? Recordemos que quizá, no está claro, ¿no? Porque depende de las fuentes. Que se me oye bajito. Vale, me acerco más al micro. Date ahí volumen, di que sí. Que hay un poquito de controversia con las fuentes, pero las primeras alusiones que se hace quizá al pueblo judío sea en la estela de Bernetta, ¿no? Que es quizá un poco la historia bíblica de la salida del pueblo judío del egipcio. Y como digo, esa influencia, porque los egipcios, si nos damos cuenta, ahora nos va a contar en más detalle, los egipcios tienen una mitología tremenda, tienen un panteón brutal. Y de hecho vemos como un poquito a lo largo de la historia van variando un poco las historias de la creación y nunca encontraron una dicotomía entre ellos, ¿no? Cuéntanos un poquito sobre esto. Vale, aquí ya el principal problema, entendámonos, sobre todo cuando hablamos de mitología y de religión, es que cuando hablamos de Egipto hablamos de, a grandes rasgos, un politeísmo. Cuando tiramos a la tradición judía y cristiana, ya hablamos de un monoteísmo, ¿no? Por lo menos de la parte que conocemos. Con lo cual, al hablar de mitos, aparte que hablamos de que Egipto es una sociedad de miles de años, ¿no? Como hemos dicho, ¿cómo explicarlo? Tenemos muchos mitos, pero también tenemos muchas deidades y muchas tradiciones. Es un país muy extenso. En determinados momentos se va a extender hacia el sur, hacia Nubia, se va a extender hacia el este y va a coger zonas que tocan o que tienen que ver con la parte ya, digamos, judía, ¿no? Luego vienen los hicsos y quieren invadir, los polos del mar. Entonces es una zona muy complicada y muy grande. Entonces es lógico, hay muchos dioses, mucha mitología. Pero es curioso que hay muchas cosas más en común de lo que parece. Y el pueblo judío y el egipcio estuvieron muy en contacto, porque tú sabrás mejor que yo, pero cuando hablas de Jesús, de José, del rey David, siempre hay tradiciones. ¿Y si es un mago que viene de Egipto? ¿Y si Jesús estuvo en Egipto? Siempre se juega con ese concepto de magos en Egipto, ¿no? Está claro que son sociedades que han convivido mucho, y muchas veces pueblos como el judío que han venido de fuera y han pasado a ser parte de Egipto y luego han dejado de serlo. No hablemos a lo mejor tanto del mito de ¿cómo se dice?, judíos esclavizados, porque recordamos que las pirámides no los hacían esclavos, pero sí que pues obviamente trabajadores y demás venidos de esa zona, mucho más común de lo que parece. Claro, recordemos un poquito, el pueblo egipcio era un pueblo muy inteligente, de hecho acogían a otros pueblos, ¿no? Como el judío, les ofrecían asilo de todo tipo, a cambio pues de que ellos aportaran un poco en la sociedad, ¿no? Un poco sí. Era el estilo. Tú has dicho ahí la cosa, eran muy listos, no son buenos samaritanos, no nos equivoquemos. Esclavitud hay gente, me explico, en guerras tú tienes prisioneros que utilizas para trabajos, eso seguro, eso evidentemente, pero tú cuando invitas a alguien es porque te va a dar un beneficio. Pero bueno, si en una época necesitaban constructores para una zona o para determinados trabajos, si alguien venía de fuera, pues pasaba a ser, digamos, trabajador sin ningún problema. Aquí ya entran los pueblos del mar, todos estos conjuntos de pueblos que nos van a venir de repente. Bueno, la leyenda nos dice que de repente, pero hay una serie de problemas, de crisis y demás, y van a empezar a venir. Esa gente venía con las familias. Tú cuando vienes con tu familia y tus pertrechos en un barco, no vienes a la guerra. Esa gente, muchas de ellas, acabaron siendo parte de la civilización egipcia, mano de obra, y gente que engrose, eso está claro. Entonces, acudir a gente, a judíos en este caso, para que vengan a trabajar y viceversa, era lo más normal del mundo. Y cuéntanos, ¿cómo era un poquito la estratigrafía a nivel mandataria en Egipto? Porque todo el mundo hemos escuchado hablar de faraones, reyes.
¿Desde qué momento se empieza a formar esa jerarquía? Vale, el tema, a ver, a grandes rasgos es parecido a todos los lados. Hablamos de grupos o clases sociales, evidentemente verticales, como siempre, y aparte en este caso normalmente no eran movibles porque era un reflejo de la estructura de los dioses. Supuestamente la sociedad era así porque los dioses también funcionaban así, ¿no? Muy a grandes rasgos. Esto es la teoría, luego empiezas a escarbar y pues tal señor ascendió, tal señor tal. En la punta siempre va a estar el rey, el faraón es un rey, llamarlo como queráis, pero es el que manda ahí, ¿no? El sucesor, o sea, el Horus en la tierra, que supuestamente cuando muere va a ser divinizado. Y evidentemente se va a rodear de funcionarios. Ahí la escala de funcionarios pues están los escribas, los sacerdotes que tuvieron muchísimo poder en Egipto, llegaban a tener más poder que el faraón. Recordemos que, nos imagino que a alguna gente le sonará el emperador del faraón Akenatón, que decidió que iba a hacer un monoteísmo y que se iba a ir a pirar a vivir a otra ciudad. En cierto modo, o mi teoría, como muchos historiadores, es que él quería deshacerse de la influencia del clero de Amón. El clero de Amón tenía tanta importancia, controlaba la política de tal manera que él dijo, no, a mí no me vais a controlar, yo me voy y me hago mi religión. Y luego ya, bueno, la parte funcionaria, pues imaginaros encargados de diferentes tareas importantes. Y luego había una figura muy curiosa que eran gobernantes, que se les solía llamar los nomarcas, porque Egipto se divide en zonas, en nomos, a lo largo del río Nilo. Entonces, en cada zona había un nomarca que gobernaba ese territorio, un gobernador, y de hecho es curioso porque muchas veces encontramos las fortificaciones de esa zona y demás. Entonces, imaginaros, aunque hubiera un faraón o hubiera dos, en el norte y en el sur, como ha pasado a veces, gobernar toda esa extensión de terreno era imposible. Entonces colocaban gobernadores. Y luego ya debajo de todo pues está el trabajador, el campesino, el artesano, digamos que sería la parte más baja de la sociedad, de la pirámide social. Entonces, en el fondo la estructura es muy similar a lo que luego se va a ver en otras culturas. Han comentado un poquito en el chat el culto a los gusanos. Bueno, buenas noches a todos los que os estáis uniendo. Que cuando íbamos a hablar de aliens. Uy, tú quieres sufrir. Cuando nos veamos ya verás, te voy a tirar tirón de orejas. No, aliens no, por favor. No. Las pirámides se hicieron y sabemos cómo. Hay varias teorías que te permiten demostrar cómo se hace una pirámide. No es tan difícil. Claro, aquí abrimos un pequeño paréntesis por la pregunta que han hecho, pero en la historia encontramos, es que tú vas a las ruinas, vamos a cualquier yacimiento y tú encuentras arquetipos de pirámides y ves cómo la sociedad egipcia fueron haciendo ensayos, ¿no?, arquitectónicos hasta que llegaron al culmen que son las pirámides que nos han llegado hoy en día, ¿no? Además es tan sencillo, uno de los métodos, de hecho en Karnak, por ejemplo, si no me equivoco, al lado de un pilono, hay un terraplén de tierra, hay una zona que lo que hacían muchas veces eran rampas de tierra para arrastrar. Es una de las formas fáciles de construir, tú vas arrastrando bloques y vas colocando, vale. Pesan mucho, son muchos, lo que tú quieras, pero tenemos monumentos desde la antigüedad y se hacían, ahí están. Además pirámides hay pocas, aunque la gente se flipe. Es de lo que menos hay. Al final quedó como por las tres grandes, pero hay templos igual de maravillosos y de construcciones complicadas que no son pirámides, claro. La pirámide lo que tiene es simbología, eso sí. A ver, que me están diciendo que es que la música se me sube, que no sé por qué, se me sube. A ver... Y que mi micro se escucha bajito. A ver, he subido el volumen del micro. ¿Se escucha bien ahí? Sí, hacer pruebas ahí. ¿Se escucha mejor ahí el micro? Me he subido el volumen un poquito. Vale. Y cuéntanos un poquito sobre todas las deidades egipcias, porque has hablado un poco por encima, ¿vale? Has hablado de cómo determinados faraones han cambiado, ¿no? Querían pasar a un monoteísmo. ¿Por qué este cambio drástico? ¿Por qué variaciones en las deidades? ¿Por qué se cambiaba, por ejemplo, de adorar a Amón, pasó a ser Amón-Ra? ¿Qué? A ver, aquí entramos en un tema muy complicado. Lo primero es que decir que es un politeísmo y ya está es quedarnos cortos. Tila lata esto por Twitter hace un tiempo porque no es monoteísmo y politeísmo, ya está. Hay muchos ismos en medio. Egipto no deja de ser un enoteísmo, es decir, hay muchas deidades, pero para ti la más importante o la que veneras es la tuya, la que para ti significa algo, la de tu zona, o yo qué sé, si soy una embarazada, pues
voy a rezar a la deidad que me proteja como embarazada, no voy a rezar a otro dios que no tenga nada que ver. Entonces, ya lo primero es un politeísmo, pero no se adora todo. Y luego, muchas deidades no dejan de ser la misma, con diferentes facetas o que se pisan unas a otras, porque a lo mejor en el norte se llama de tal manera y en el sur de tal otra. Entonces, es un panteón muy complicado porque es muy grande, es mucha gente y cada uno, digamos, crea una deidad para diferentes facetas. ¿Qué va a ocurrir? Como siempre, que hay siempre deidades que se colocan a la cabeza. Según el periodo en que estemos, si tal zona y tal clero es el que destaca, pues su deidad es la más importante. Pasó con Amón. Amón llegó un momento que se convirtió en la cabeza de, digamos, de un culto. Pero ahí entran temas también, yo creo que políticos, en cierto modo, religiosos, económicos, políticos. Y luego es muy típico unir deidades. Cojo, eso es típico del sincretismo. Cojo la deidad A y la B y fusiono. O dos deidades que tienen la misma faceta. Por ejemplo, yo que sé, Tot, que es el dios de la sabiduría, se parece mucho a Honsu. Honsu, que sale en Caballero Luna, que no es tan conocido. Esa faceta de viajero, de la luna, de la sabiduría, comparten faceta. Tot es el más extendido y el más conocido. Entonces, simplemente se pisan y demás. Y aquí ya no vengo a hablar de mi libro, porque no es mi libro, pero si queréis entender de egipcios y de mitología, esto no sé si se ve, es la clave. Pasa El si señor Hornung, quieres, pasa si quieres el enlace por el chat. sí, el señor Hornung, que te voy a pasar por aquí porque no tengo en el PC el Twitch. Lo paso por aquí. Porque este libro te explica muy bien, a ver, es un libro. Bueno, voy a pasar aquí el primero, no es que yo le quiera hacer publicidades ni a Amazon ni a nadie, por cierto. Pásamelo por Twitter, por fin, si puedes. Sí, espero, no os penséis, he cogido el primer enlace y lo pasas tú por ahí como quieras. Amazon no patrocina esto, ¿eh? A ver si se te vale. Hornung explica muy bien lo que es la base del uno y los múltiples. Quiere decir como una deidad puede tener muchas facetas y se juntan. No es este dios es el dios de la guerra, ya está. No funciona así en las religiones antiguas. Eso es lo que hacemos nosotros para explicarlo. Y los griegos a lo mejor lo tienen más claro, pero tú no puedes decir el dios de la guerra está, la diosa de tal. No funciona así. Es mucho más complicado. ¿Qué pasa? El libro es un libro académico, pero yo creo que se lee bastante bien. Entonces yo todo el mundo que me pregunta, ¿por dónde empiezo de religiones? Para entender lo que es la base. Luego ya te puedes ir leyendo, pues este dios, tal. Y ahí entra que depende de qué momento tengamos la cosmogonía de no sé dónde, la tradición de no sé qué, y sea un lío. Por ejemplo, el famoso Isis, Osiris, Neftis, que todos conocemos, es un tipo, voy a cerrar aquí, por cierto, que habría antes de tal, es en un momento determinado una zona llamada Heliópolis, se crea la Eneada de Heliópolis, que es un poco, si habéis visto Caballero Luna, lo que os cuentan, que es muy sencillo, había la nada, la oscuridad, porque esto todo va por dualismos. Es la nada y la creación, el caos y el orden, bueno, si es que todas las religiones funcionan, la luz, la oscuridad, no había nada, había agua y caos. Y entonces en ese momento surge una colina, la pirámide es una simbología de la colina, esto es muy... Entonces al surgir la colina ya entra el orden. Luego se posa por ahí un pájaro que hace un ruido, el ruido rompe el silencio. Veis que todo el rato andamos con dualidades. Y luego ya aparecen las primeras deidades, el dios Sol que genera la tal, y al final tienes las 9 deidades. Y ahí tienes, por ejemplo, Osiris es una de ellas. Pero es una tradición más. Ahí, por ejemplo, no te nombran a Amón, te nombran a Ra. Entonces, explicar, me estoy enrollando mucho, pero espero que se me entienda. Explicar la mitología así es muy, muy, muy complicado. Entonces, yo creo que a veces es mejor ver tradiciones, ver deidades, investigar un poquito sobre ellas. No sé si con todo esto me he perdido mucho, tú... No, perfecto, perfecto. He puesto una foto que estaban un poco de el mazmorro, que es el faraón, porque he puesto una foto del libro. Vale, he pasado el enlace por el chat, así que si tenéis oportunidad de echarle un ojillo. Vale, pues cuéntame un poquito sobre los faraones más influyentes en la historia, o más famosos, por así decirlo. Claro, aquí no es lo mismo influyente que famoso, porque yo creo que el más famoso es Tutankamón y como faraón duró poco y no hizo mucho. Bueno, Tutankamón se enfrentaba a algo complicado. Tutankamón es la descendencia de Akenatón. Su padre montó un cisma religioso y se creó una ciudad. Venir de ese linaje, de hecho él era Tutankatón y se cambió Tutankamón para volver a clero de Amón. Entonces ya el niño venía con un bagaje complicado. Si a eso unimos que tradición de casarse entre hermanos y primos, pues se casó con una medio hermana suya
no consiguió tener descendencia, murió. Las últimas pruebas de tax y demás hablan de muchas enfermedades, ya no me voy a meter mucho ahí, y fue enterrado a toda prisa. Por eso su tumba es tan pequeña y está todo ahí metido en calzador. Y como nadie sabía dónde estaba la tumba, ningún saqueador fue, porque estaba debajo de otra. Pero tú empiezas a ver lo que ha hecho y es un faraón que pasa sin pena ni gloria por la historia de Egipto, pero es conocido. Otro de los grandes para mí, Ramsés II. Ramsés era el gran constructor de templos, el Ramesseum, esas luchas, esas batallas contra pueblos extranjeros que se ven en los frontales y casi todos los templos conocidos del Reino Nuevo, Ramsés empezó a construirlos. Entonces, a nivel guerrero y sobre todo a nivel constructor, es de los más importantes. Pero para mí la que le tengo especial cariño es Hatshepsut, porque es una mujer faraón. Dice Miriam que Faraón es más famoso de Satem, el de Yu-Gi-Oh! Puede ser también. Sí que sí, es verdad que Yu-Gi-Oh tiene así mucho. Claro, Yu-Gi-Oh, sobre todo en sus Sí, inicios, bebió mucho de la cultura egipcia. De es hecho, verdad. es un juego de cartas que se basó prácticamente, bueno, en sus inicios de la cultura egipcia y, bueno, solo hay que verlo, ¿no? Al protagonista, como dice Miriam, que era un faraón, el espíritu de un faraón reencarnado, básicamente. Lo que pasa es que yo ya las cartas de Yu-Gi-Oh ya no, porque entre el Magic, el Roll, el Warhammer, no da para todo. Nos hemos vuelto locos. No podemos todo. Vale. Y eso, quiero nombrar a Hatshepsut porque es mujer faraón. Una mujer que ella cogió como legítima heredera su posición, su trono. Tenía muchos detractores, porque evidentemente era una mujer. Gobernó muchos años y para mí tiene una cosa preciosa que es la expedición al Punt. El Punt es una zona abajo, en Nubia, que era como mítica y siempre se habla del Punt. Y ella mandó una expedición y trajo riquezas. Entonces trajo gente de allí, trajo riquezas y demás. Entonces creo que es un detalle bonito que un faraón no sea solo guerras y conquistas, sino cultura, tradición de otros lugares, bueno, tesoros, riquezas, bueno, riquezas que a lo mejor era una especia que ahí no había, o sabes, o un producto que tal. Y yo a todo el mundo que le anima a que lea sobre Hatshepsut porque su vida y lo que hizo es fascinante. Vale, pues ya sabéis, chicos, a estudiar a esta faraona, que entre qué dinastías. Para que nos situemos, sus descendientes directos son Amenhotep III, Akenatón y Tutankamón. Está un par de pasos por encima Ujú. de Amenhotep. Entonces, periodo va a compartir parecido con ellos, para que la gente se sitúe un poquito. Vale, y me has hablado ciertamente de Tutankamón un poquito, y ha habido ahora, bueno, hace unos escasos años, como una revelación gracias a estudios de microfluorescencia, que para quien no esté familiarizado es una técnica que se irradia con rayos X un material y somos capaces, por la microfluorescencia que producen los elementos, de identificar la composición. Es un método no destructivo y se ha identificado que la daga de Tutankamón ciertamente no era de este mundo, ¿no? Cuéntanos un poquito. El hierro meteórico, ¿no? Si no me Ujú. equivoco. Sí. Sí, se decía que siempre se habló, porque claro, era muy típico en eso, esa daga y demás, pero también a veces en la punta de la pirámide o en algún lugar se hablaba de este hierro meteórico, pero que para ellos era como un metal especial de los dioses. Y sí que es verdad que siempre queda un poco la leyenda, ahí sí que puedes hablar de aliens, porque sí que no es de este mundo, ¿no? Y sí que es verdad. Claro, todo lo que fuera diferente, siempre preferencia a los dioses. Ellos, digamos, que explicaban todo así. Un faraón no podía tener una daga o un cuchillo hecho con un metal normal, Ujú. que parguela sería, si no. Y sí que es verdad que al principio quedó así como los primeros estudios, la gente quedó con la boca abierta, como, ostras, pues va a ser verdad, eso de que tiene una daga especial. Y sí que vemos alguna vez, no muy a menudo, pero ese uso del hierro meteórico. Ujú. De hecho, esto, vamos, se comprobó gracias a estos análisis, y es que se demostró que el porcentaje en níquel con respecto al hierro que había en la daga solo se podía encontrar en fragmentos de meteorito, o sea, esa composición no se encontraba en la Tierra en esos porcentajes. Entonces, gracias a eso se descubrió que ciertamente, pues, un meteorito que llegó a la Tierra, encontraron el yacimiento y Y lo hacer, fundieron, por supuesto. hicieron la daga, y como la daga seguramente otros objetos Sí. tantos que ya aparecerán, si Ya aparecen. sabéis, aquí tenemos semilla de aventura. Roleros, apuntarlo ahí. Eso es. Bueno, y cuéntanos un poquito ahora sobre los ritos funerarios, que han preguntado mucho en Twitter sobre ello. Y como tú eres Porque especialista, pues
Porque digamos que yo creo que es lo más llamativo, o de lo más llamativo que hay de la religión egipcia, aparte de por la parte macabra que a todos nos atrae un poquito, ¿no? Porque es un tema complicado. Para ellos era muy importante el más allá, porque ellos creían verdaderamente que al morirte había otro lugar donde tú pasabas, si eras apto, pasabas la eternidad. Nos suena un poco, que lo vemos en otras religiones, evidentemente. Lo que pasa es que los egipcios no tenían infierno. Aquí entra a explicar un poco una de las creencias más extendidas, que es el juicio de Osiris, que os sonará, aparte porque en Caballero Luna hablan de él, siempre hago referencia, pero yo creo que es la serie que nos puede acercar un poquito, ¿no?, a tradiciones de estas. Por algo que conocemos todos como el libro de los muertos, que en verdad se titula Libro de la salida al día. El libro de los muertos, el que lo descubrió, le quiso poner un nombre así molón, ¿no?, así muy rolero, el libro de los muertos. Y nos habla del juicio de Osiris. Entonces, cuando alguien moría, estas teorías al principio evidentemente eran para nobleza y para reyes. Luego ya, pues poco a poco se van extendiendo, pero a ver, si tú eres un agricultor no tienes un camino tan molón como el del rey. Claro, ¿no? Pero la idea era que tú cuando morías, tu idea era que querías ir al más allá, perdurar en el otro mundo, ¿no? El otro mundo era positivo, recordamos, no hay infierno. Entonces, tú tenías que hacer un viaje, y el viaje nocturno era repetir ese viaje que Ra hace todas las noches. Ra, el dios del sol, fue la primera deidad que surgió con esta colina primordial, que antes os nombré muy por encima, porque es el sol, Egipto, el sol, evidentemente. Todas las noches, una vez, porque sale por el este, se pone por el oeste, y cuando se pone, se monta en su barca y viaja por el inframundo. Tiene mogollón de peligros a los que hacer frente, y enemigos, aliados. Bueno, es un viaje muy complicado para que al llegar al amanecer surja otra vez y salga por el cielo. Si Ra no hace el camino porque le pasa algo, no llegaría a la luz del día. Y recordemos que para los egipcios, repito, el sol es vida, ¿no? Entonces el difunto, digamos que hace ese viaje. Su idea es que él va a viajar como Ra para conseguir llegar a este sitio, a este campo de juncos, ¿no?, como le llaman los egipcios. ¿Qué pasa? Una de las pruebas más importantes, aparte de enemigos, serpientes y todo lo que se os ocurra, es el juicio de Osiris. Osiris, yo creo que a todos nos suena, es la deidad relacionada con los muertos. Está el señor sentado en un trono, con Isis, con Neftis a su lado y demás, y tú vas allí a que te juzgue. Ya todo empieza bien, ¿no? Vamos a que nos juzgues. Entonces, tiene una balanza. La balanza es el equilibrio. La Ma'at, evidentemente, si la balanza va hacia un lado o hacia otro, mal. Ponen una pluma y tu corazón. Para los egipcios, el alma es el corazón, no el cerebro. Todo lo que mueve el cuerpo es el corazón. El cerebro a la momia se le licuaba y se le quitaba, no importaba. El corazón se preservaba. Entonces tú pones tu corazón, que es, digamos, el que va a pesar tus pecados. Y tiene que haber un equilibrio. Como el corazón pesa un poquito, fuera. Y como he dicho, como no hay infierno, ¿qué ocurre? Viene Ammit, que es una criatura que está esperando está toda ansiosa esperando debajo de la pesa de la balanza, y si falla, te come. Es decir, si no te has portado bien, viene la nada, la destrucción. Que yo creo que es lo más terrible que pueda haber, porque te come una bestia, nadie sabe de ti. Si consigues pasar el juicio, sigues con tu camino y te vas a ir a este campo de juegos. Entonces, digamos que todo lo que se prepara al difunto es para ese viaje. Se momifica porque, el cuerpo es esencial para vivir en el más allá. Tú en el más allá sigues trabajando, comiendo todo. Si eres rico, no, trabajan por ti. Tienes unas figuritas que aparecen muchas en las tumbas, que se llaman useptis, que son pequeñitos, que son tus minions que van a trabajar por ti. Te entierras con ellos para dejar claro que tú vas allá a vivir y que ellos van a trabajar por ti. Entonces, claro, el cuerpo es importante, hay que momificarlo. Si no lo preservas, no tienes cuerpo, no puedes acceder al más allá. Y luego la tumba está preparada para que tú estés descansando y hagas ese viaje. Y recordemos que las tumbas no están hechas para entrar, están hechas para que el difunto salga. Por eso la entrada da igual donde esté. En las pirámides está en un lateral, no está abajo del todo, porque lo importante es que el difunto pueda salir. Ellos se enterraban, tapiaban y se iban. Nadie más iba a volver a entrar allí. Luego venía gente a robar, pero eso ya son otros temas. Entonces, claro, digamos que te van a enterrar con ofrendas, con objetos, con todo lo que te haga a ti falta para el más allá, con tu vida cotidiana. Por eso estas tumbas que tenían desde ropas, muebles, comidas, y ahí entra el tema de los vasos cánopos, que creo que alguien lo preguntó y tengo aquí apuntados los nombres porque es un tema complicado. O sea, cuando se habla de los 4 hijos de Horus, hacen referencia a, son deidades evidentemente, pero hacen referencia a las vísceras. Imset es el hígado, Duamutef es el estómago, Hapi es los pulmones y, espera, este último, que Bexenuf es el intestino. Cada uno representa una orientación norte, sur, este, oeste, tienen diferentes animales que lo representan como todo,
Y su idea es proteger al difunto de la putrefacción, de la descomposición. Entonces, tú embalsamas esos órganos vitales y los metes en 4 vasos porque tienen que acompañar al difunto. Y el corazón va a quedar dentro. El resto se puede tirar. Ya sabéis lo del cerebro, que lo licuaban, cogían un gancho y para afuera. Eso no importa. ¿Y desde qué momento histórico se empezó a practicar este tipo de enterramientos? O sea, ¿cuándo los egipcios desarrollaron esa ideología religiosa, por así Aquí decirlo? pasa como todo, empiezan pinceladas. Está claro que para ellos el más allá siempre fue importante. Pero estos libros, sobre todo, a ver, tenemos libros antiguos como el libro de las pirámides o el libro de los ataúdes, que ya habla un poquito, pero el libro que nos describe el viaje del inframundo y demás es este libro de la salida al día, que hablamos de un libro ya del segundo periodo intermedio y del Reino Nuevo. Entonces, no es que antes no se momificara ni nada así, pero esa tradición ya tan trabajada y demás, yo creo que donde tiene su boom, su auge es eso, a partir del segundo periodo intermedio y sobre todo el Reino Nuevo. Por esos libros aparecen en las tumbas, pintados en las paredes, y se intenta un poco cumplir con todo esto. Entonces, bueno, esa tradición va poquito a poco. También el tipo, o sea, donde se enterraban, porque tú te vas al reino antiguo y antes, y los enterramientos no son pirámides ni las tumbas que conocemos. Eso va poco a poco cambiando. Y pirámides, recuerdo a todos, hay muy pocas. No era lo típico. Era costoso, era caro, y eso fue 4 locos que querían decir, aquí mando yo y me hago una ultra mega estructura. Bueno, pero tenemos el Valle de los Reyes, ¿no? También. Sí, el Valle de los Reyes, que se usaba sobre todo en el Reino Nuevo, si os fijáis, casi todas las tumbas son bajo tierra. También es porque no les robaran. Porque claro, que tú tengas tus objetos para el más allá y te los roben, pues te hacen una puñeta, una putada, ¿no? Entonces, si se entraban bajo tierra y se ocultaban algunas entradas, mejor. Como total, repito, nadie más se va a volver a entrar ahí. Lo que pasa es que esta gente, cuando era más megalómana, ¿qué hacía? Los templos de los millones de años, que son los templos funerarios en honor al faraón divinizado. O sea, me construyo un templo para cuando me muera, para decir que yo soy un dios y venís a rezarme como un dios. Pero eso ya no es una tumba, es un templo. Ya es diferente. Repito, las Valle de los Reyes, de las reinas siempre están bajo tierra un poco por eso, porque no les robaran. Y de hecho a veces se hace una tumba, se encontraba con la pared de otra, entonces de repente tenía que bajar más, o se giraba el trazado y ahí el hueco que tú tuvieras, ¿no? Para hacerlas. Nos preguntaban por aquí, se me ha ido ahora por Twitter, en especial, yo creo que por la deidad de Anubis. O sea, ¿en qué momento hemos estado hablando un poquito de los enterramientos? ¿En qué momento surgió la ideología de Anubis, Set, un poco esa dicotomía también con Osiris? A ver, aquí cuando hablamos lo que es Osiris y demás, la Eneada viene de Heliópolis, ¿no? Pero luego se van introduciendo como todo cositas, deidades, y luego ya viene el mito de Set y demás. Y Anubis, digamos que entra un poco en la ecuación porque los chacales siempre han sido figuras y animales y deidades relacionadas con las necrópolis. No solo hay un dios chacal, hay varios. Hay uno, hace un nombre larguísimo, no me acuerdo, que es el protector de las necrópolis, y Anubis lo que hace es un psicopompo, es decir, es una deidad, una criatura, como quieras llamarlo, que te acompaña al juicio de Osiris, hace el camino contigo, te presenta ante Osiris. Entonces, esas figuras, esas deidades que caminan con los difuntos. Entonces, digamos que es un animal siempre presente y que va desarrollando el concepto de los muertos. Siempre que veáis chacales, siempre tienen que ver con el funerario. Sobre todo en el momento en que, recordemos, la historia nos cuenta que Osiris es traicionado por Set, es desmembrado, y finalmente cuando se reúne el cuerpo, etc., Osiris pasa a ser el rey de los difuntos y su hijo Horus es el que pasa a ser su representante en la Tierra, porque en un inicio Osiris era, digamos, el representante que tendríamos los humanos en la Tierra. Pero es que Set era un poco celosillo y no le valió con matar a su hermano, dijo, lo voy a cortar en cachitos y lo voy a tirar bien lejos por todo el mapa de Egipto, que se pongan a buscarlos. Y digamos que ahí cuando entra un poquito en escena ese Anubis acompañando. Pero recordemos, Anubis sobre todo se asocia con momificación y con necrópolis y cosas de este estilo. De hecho, ya que Miriam sacó un poco el tema de Yu-Gi-Oh! En Yu-Gi-Oh! Si nos damos cuenta, hay una técnica en la que sacas un monstruo que se llama Exodia, que son 5 partes. Esas 5 partes es la representación de Osiris, de este desmembramiento que nos acaba de contar Ainhoa.
Es decir, a Osiris le desmembraron, luego volvieron a unir las partes y a partir de ese momento, de esa resurrección de Osiris, se podía llamar así, ¿no? Ujú. Ya fue cuando empezó pues a ser un poco la deidad por parte de los difuntos, del mundo de los muertos. Que pensar que el difunto busca, no digo resucitar de zombie, ¿no? Pero volver a la vida en el más allá y en fondo Osiris consigue eso y además para que digáis que solo hablo de muertos. Los egipcios les gusta mucho el concepto fluido, vida, agua, semen. De hecho se dice que la colina primordial o se escupió o había semen, que fue lo que generó la vida, siempre un poco con eso. Y Isis cuando consigue unir a Osiris, consigue unir todo y consigue fecundarse de Osiris y tener a Horus. Tienen siempre, de hecho, tienen dos jeroglíficos, que uno es el pito hacia abajo y otro es el pito con el semen. Para ellos es claro, es que es, el agua y el semen es vida. Todo lo que sea líquidos, vida, el Nilo, todas estas cosas. Has mencionado ahora los jeroglíficos para hablar un poco con el tema de la caligrafía egipcia. Eh, ¿En qué momento desarrollan un lenguaje tan complejo, entre comillas? Porque se Claro, tuvo que recurrir, si todas las personas que hayan estado en Londres y han visitado el British, han podido ver la piedra Rosetta que fue fundamental para descifrar correcto. el código egipcio. A ver, el ¿Por tema qué de un los... lenguaje tan difícil? Vale, aquí hay que pensar que el egipcio tiene diferentes etapas. Un egipcio antiguo, un egipcio clásico, egipcio más moderno, luego ya viene el demótico, entonces no es de repente. Digamos que poco a poco van desarrollando el lenguaje, evidentemente esa gente hablaba, y la escritura. ¿Qué pasa? Que la escritura, la gente a pie no va a saber escribir, es evidente. Va a escribir, nunca, es redundante poner los escribas, porque la escritura no deja de ser algo litúrgico. En un inicio la idea era algo que transmitiera las palabras, porque para los egipcios, en el tema de la magia, las palabras son poder. La magia se lanza a través de palabras. La creación tiene que ver con las palabras. Entonces siempre veis ese concepto de las palabras. Entonces, cualquier palabra para ellos tiene poder y cualquier nombre. Ujú. Entonces, poco a poco quisieron hacer un sistema acorde a esto. ¿Qué ocurre? Yo no sé ya si les gusta complicarse la vida, pero todo lo que sea con ideogramas, si alguno por ahí habéis estudiado lenguas con ideogramas, es un horror. Porque no es un símbolo, es una letra. Muchas veces son conceptos. Entonces, va a llegar un momento que se va complejizando por uniendo símbolos. Otro problema que tenemos, no utiliza vocales. Nosotros metemos es por el medio. Hay cosas que creemos que son así, pero el problema de los idiomas es profundizar más. Aún así os voy a decir una cosa. Tiene una gramática, ¿qué cojones? Hablando mal. Tiene una gramática muy complicada. Subordinadas, coordinadas, no sé qué, no sé cuánto. ¿Qué pasa? Hablamos también de cientos de años y la evolución pues es lo que trae. Entonces normalmente la que se suele estudiar es la clásica, que suele ser la del Reino Nuevo y demás. Intermedio, Reino Nuevo. Lo antiguo ya, pues digamos que es un lenguaje más, es diferente y tal, y luego tenemos lo demótico, que es con Roma y demás hacia adelante, y es de otra manera, por decir de alguna manera. Antes de seguir un poquito con la parte de la historia de Egipto, teníamos una pregunta de la cuenta de Nerdfreak que preguntaba tema de Apophis. Es cierto, esa entidad, ¿no? Contra la que luchaba cada día y cada noche. eh, ¿De dónde surge la idea? ¿Qué representa exactamente para los egipcios? Vale, aquí entramos a Apophis, que en egipcio es Apep, es como el gran mal. Como antes hablamos de dualidades, bien y mal, orden y caos, luz y oscuridad, pues el orden es lo que el Egipto busca, la Maat, el equilibrio, pero está el caos es el mal. Entonces ellos lo que hacen es reflejarlo en una serpiente, que se llama Apophis. Esta serpiente vive en el inframundo y se dedica a intentar cazar a Rato a las noches, es el enemigo de Ra. Ujú. Entonces siempre va a mandar esbirros o va a atacar directamente. Cuando ves las escenas del libro de los muertos, hay muchas escenas de Apophis a lo de la barca o Ra intentando, o algún esbirro de Ra intentando hacer algo contra Apophis. ¿Qué problema tiene? Apophis es inmortal, nunca se le va a destruir. Ujú. Lo que hay que hacer es intentar que no, que no fastidie a Ra, pero Ra sabe que nunca la va a poder destruir. Entonces intenta luchar como ella para avanzar, porque en el momento en que Apophis impide el paso, el día no va a llegar. Ujú. Y de hecho es muy curioso porque para ellos, cuando había un eclipse, como el sol no salía, es porque Ra no había conseguido hacer el viaje ese día por culpa de Apophis. ¿Qué pasa? No todas las serpientes son malas.
hay serpientes buenas, como la cobra que aparece en la corona del Alto y Bajo Egipto y demás. Pero en este caso tiene esa forma. Yo creo que para los egipcios lo terrible suele ser serpientes, cocodrilos, claro, animales que en el Nilo para ellos eran peligrosos. O a veces hay alguna deidad masculina de hipopótamos, como tiene muy mala leche, pues tampoco les molaba mucho. Y es eso, es el enemigo de Ra, el archienemigo. O sea, si hacíamos una mazmorra, el enemigo final sería Apophis y Ra sería como el que nos contrataría para la misión o algo así. Pues sería una putada poner un enemigo en una mazmorra que no puedes matar. Tienes que hacer triquiñuelas para sobrevivir o conseguir el objetivo. Pero sabes que matar no. No tiene filacteria como los liches ni cosas así. Y nos preguntaba también Nerfreak sobre la vida cotidiana de un egipcio. Me imagino que se referirá a un egipcio normal, de clase media. ¿Cómo era? O sea, ellos se levantaban por la mañana. Vale, lo primero es que estamos en una sociedad agrícola. La mayor parte de gente se va a dedicar a la agricultura o tareas relacionadas. Entonces va a ser el típico currito que se levante a cultivar los campos. En épocas donde no se podían cultivar por la época del año que no se pudiera, por el tiempo y demás, trabajaba. Entonces, bueno, a grandes rasgos, pues imaginaos una vida, gente humilde viviendo en sus zonas. Normalmente lo que sí que tenían es que había parte del alimento que muchas veces el faraón distribuía, ¿no? Los granos o demás. Y eso sí, las tierras que trabajaban no eran de los campesinos, eran del faraón o de los nobles. Entonces ellos, digamos que trabajaban tierras de otros y entregaban una parte de la cosecha. Lo que luego se hace en el feudalismo. No tiene mucho cambio. Igualmente, tenemos un poblado llamado Deir el Medina, que apareció prácticamente intacto y ahí se ha sacado muchísima información de la vida cotidiana en el Antiguo Egipto. Entonces, cualquier cosa que queráis leer siempre se va a basar en ese poblado, porque te han dejado por escrito muchos textos de ellos, órdenes de tal capataz que va a trabajar a tal sitio y demás. Y es curioso porque un momento de la historia que se llamó la conspiración del harén, no sé si a alguien le suena, de Ramsés III. Ramsés III tuvo la primera huelga de la historia, teóricamente. De el Medina, los trabajadores se le enfadaron y fueron a la huelga porque no llegaban los alimentos. Al final consiguieron ganar y que el faraón cediera. Luego el faraón tuvo una conspiración con el harén y acabó asesinado. Bueno, cosas que pasan. Pero tiene 3 datos. Luchó contra un enemigo y ganó, lo típico de las guerras. Se le rebelaron los de Deir el Medina y lo mataron la gente de su harén. Y luego tengo por aquí un libro, que luego ahora os paso el enlace, que para la vida cotidiana del Antiguo Egipto, esta es la clave. Que es de José Miguel Parra, os lo paso ahora por ahí. Porque él lo escribe muy ameno y explica todo. Lo voy a pasar ahora. Luego, bueno, es gente pues, con sus fiestas y sus celebraciones. Normalmente las celebraciones eran religiosas, pero bueno, lo paso por Twitter. Pero había un poco de todo, pues gente que tenía juegos. Tenían un juego, lo apunté por aquí porque en su momento me pareció curioso. A ver cómo se llamaba, yo y los nombres. El combate en el agua, que era un juego de embarcaciones que luchaban unos con otros. Y luego les gustaba el vino y les gustaba la cerveza. Pues sabemos que los egipcios era mucho beber cerveza. Hay que pensar que hay mucho cereal en la zona. De hecho, se les atribuye como la primera fermentación de la cerveza. Sí, es verdad. Y tiene mucha tradición, digo, son zonas con mucho cereal. Y el vino también. Hay quien quiere ver en el vino simplemente una bebida que se daba bien, o quien quiere ver en el vino a través de mitología, de la diosa Sekhmet, la leona que se enfadaba, no sé si lo conocéis. Ella bebía sangre, era una leona, y le dieron vino para engañarla y se emborrachó y así consiguieron que no matara más gente. Entonces, puede ser por eso o simplemente porque se daba bien. Luego un tema que tiene que ver, yo creo que en general, que se ve mucho en las tumbas, con la gente de a pie y con todo, es el tema de las danzas. Pero yo es un tema que he trabajado poco, aunque por Twitter sigo una egiptóloga muy buena que es Miriam Bueno, le llamé bien, ¿no? Sí, que trata sobre danzas. Si queréis saber sobre danzas, tanto de la gente de a pie como tal, ella os cuenta un montón de cosas. Y es que no sé qué más contaros, porque por vida cotidiana se pueden hablar de muchas cosas, claro. Quizá de vida cotidiana, los egipcios desarrollaron muchísimo el tema de alimenticio, también sanitario, o sea, tenían médicos muy buenos, pero quizá les faltaba una cosa a la hora de hacer la fermentación del pan, bueno, la fermentación a la hora de elaborar sus panes, y es que los molinos que tenían eran de piedras quizá demasiado blandas, entonces se iban quedando granitos
y eso lo podemos ver en los muertos egipcios que nos han llegado, tanto en las momias como en los que nos han llegado hasta la fecha, de que los dientes los tenían trilladísimos, porque tú estás masticando un pedazo de pan y tienes arenisca y te haces unas caries tremendas. Que has dicho Entonces, bien, sus materiales de construcción y todo, la caliza, y luego es todo muy poroso, muy se deshace, no. ujú, Sí, es verdad. Pobres, con lo que duelen las muelas. por Y es- eso, entonces no lo sé a ciencia cierta porque no soy especialista, pero no descarto que más de uno la mortalidad por infecciones en las bocas serían quizá Seguro, elevadas. seguro que sí. Ah, sí, porque además, a ver, es gente que va a vivir menos con nosotros, pero tampoco hay que quitar un poco ese cliché de que todo el mundo se moría jovencísimo en la edad antigua y terriblemente, pero ese tipo de enfermedades tenían que ser terribles porque una infección te puede llevar por delante muy rápidamente, claro. Ujú. Y por mucho lo que dices tú, por mucho que puedas desarrollar la medicina, a ver, de aquella manera. Ahora vamos a hablar un poquito de historia, quizá una historia que nos ha tocado en la sociedad actual, sobre todo cuando estudiamos otros imperios como el Imperio Romano, que pilla de cerca, y es el tema de Cleopatra. Por ¿Qué hay de cierto y qué hay de falso en la historia de Cleopatra, a grandes rasgos? A ver, Cleopatra es la última de una línea digamos, dinástica muy típica de casarse entre familiares y liarla, pero yo creo que eso como gran parte de reyes de la antigüedad, no creo que hiciera nada especial. Pero yo creo que le ha pesado mucho lo primero ser mujer, porque cuando eres mujer y gobiernas, siempre eres lo peor. Te gustan los hombres, eres una casquivana, bueno, todo lo que se te pueda ocurrir, lo digo bonito, es lo primero. Entonces, de repente se le conoce por sus amoríos, no por sus labores de gobierno. Y lo segundo, ella nace en un momento que hay una crisis muy gorda. Eso iba a acabar mal, fuera ella, fuera quien sea. Roma venía pisando muy fuerte y Roma antes o después iba a conseguir lo que quería. Entonces, hay que ver eso como una gobernante, una monarca que viene en un periodo complicado. ¿Tendría sus relaciones amorosas? Pues como todo el mundo, pero ahora parece que si a Roma le fue mal en algo, es que Cleopatra Marco Antonio, Cleopatra Julio César, es muy fácil echar balones a otra gente, ¿no? Es decir, es que mira esta que mal hecho. Y aquí entra el tema de si se suicidó por amor. A ver, seamos serios. Hay que dejar, eso está muy bien para leerte un libro y que sea muy bonito o hacerte una partida de rol. Pero no, Cleopatra no era tonta. Cleopatra ya al final, cuando la cosa con Marco Antonio ya fue mal, ya llegó Roma ahí, Octavio ya se le iba a llevar, ella pensó, si yo llego a Roma con mis hijos, vamos a hacer triunfos. Los romanos les encantaba exhibir sus triunfos en Roma. Hacía un desfile enorme y a la gente que pensaban importante la exhibían y ella pensaría, que es lo que los historiadores queremos actualmente. Yo no quiero ser el triunfo de nadie, que me utilicen en una guerra política y me pongan como tal, porque iba a llegar a Roma y ¿qué van a hacer con ella? Exhibirla y mis hijos tampoco. Y dijo, pues antes de que me exhiban, me mato. Tiene mucha más lógica que decirme, me mato por amor. Y en cuanto al estereotipo de Cleopatra, porque, claro, yo cada vez que leo alguna cosa de actualidad de Cleopatra, todo es, pues Cleopatra era la mujer más bella conocida en Egipto. Siguiente artículo. Pues en verdad Cleopatra no era tan bella, entonces jugaba y maquinaba políticamente. Si te fijas cuando piensas en mujeres en la historia con poder, siempre es así. Siempre son unas manipuladoras y siempre son, fíjate, casquivanas y siempre muy bellas. No, yo es que creo que pienso en el 90%, no digo el 100% porque aún habrá, de mujeres con peso y siempre es eso. Nunca se fija uno en cómo fue su gobierno, fuera malo, fuera bueno y demás. Y los artículos a veces dan vergüenza ajena, porque la ponen como una ramera, que se iba con hombres, que había de la línea, y dices tú, ¿qué me vienes a contar? Eso es lo que te importa a ti de una figura tan importante políticamente, que tuvo ese enfrentamiento con Roma tan grande, que fue ya al final del Egipto que conocemos, y solo te importa si era guapa, fea, sería como sería. Yo no sé si era guapa o pasa como todo el mundo. Tú a tu faraón no le vas a decir, mire, señor faraón, usted es un poco feo. Y yo si me voy a pintar un cuadro y soy un faraón o un rey, pues voy a intentar salir bien, ¿no? Ujú. A veces, mira, ¿cómo sería Fernando VII si en esos cuadros tiene ese careto? Pero tú no vas a salir en un cuadro así, vas a salir intentando, pues,
Entonces, a mí me parece muy injusto porque nadie te habla en un artículo, nadie, entendámonos, en general, tú ves divulgación de la barata National Geographic y demás, nadie te habla de lo que esa mujer ha hecho en su gobierno o ha dejado de hacer. Te hablan de si es guapa o fea. Ujú. Y quizá no sea tan conocida la historia que le sucedió. O sea, ¿qué pasó después de la trágica muerte de Cleopatra? ¿Cómo siguió la historia en Egipto? Pues a grandes rasgos, una vez que Roma entra por todo lo grande, Egipto pasa a ser una provincia romana. Ujú. Cuando es una provincia romana, las provincias eran o gobernadas por el Senado bueno, por Roma había varias formas de gobernar, pero básicamente Roma Egipto era parte del granero de Roma. Hay cereales, me los traigo y es una provincia más. No, ya sabes, el tema de provincias, tú seguramente conozcas mejor que yo toda la parte de la historia de Jesús y demás. Cuando hablamos de Jerusalén y toda esta zona, que es también una provincia romana, al Ujú. final, ¿qué acaban siendo? Graneros de Roma y zonas para que Roma Sí. gobierne. ¿Qué pasa? Puede ser un control directo del Senado o un control ya, digamos, luego del imperio y demás. Ahí ya depende de cuestiones legales, ¿no? Pero Ujú. antes o después. Aunque bueno, a Jerusalén le dejaron un poco de aire a su rollo. Yo creo que porque decían, vamos a meternos ahí lejos, tiene una religión un poco tal, no nos vamos a meter, les dejamos a ellos, pero ya cuando la cosa empezó a ir mal, dijeron, hasta aquí, hasta aquí. Entonces, esto es totalmente sin idea. Por mi parte, se podría decir que a partir de la muerte de Cleopatra fue decayendo la religión egipcia o qué sucedió. Bueno, sí y no. Yo creo que el gran problema de las religiones siempre es la entrada del cristianismo y simplemente porque al ser un monoteísmo, evidentemente, no Ujú. tiene cabida más deidades, sin más. Hay que pensar que Isis es una deidad que en Roma tiene mucho peso, muchísimo. Y luego si irte a Egipto, si te vas a las zonas más orientales, tienes a Mitras. Eso me explico. Roma tiene una cosa al principio, bueno, buena no sé, eran listos, lo que hablábamos antes también de tal. Ellos lo que hacían era romanizar, es decir, o sea, yo te respeto tus cosas, pero tienes que aceptar X cosas mías. Ajá. Y si algo me gusta tuyo, yo me lo voy a agregar. Y Isis tuvo fue un culto mistérico muy extendido y con muchos seguidores en Roma. Digamos, bueno, evidentemente ya al controlar Roma, empiezas a tener menos peso, pero el declive de todo siempre es la entrada del cristianismo por eso, por la religión única, sin Ujú. más. Y de hecho, yo creo que los últimos restos así es el templo de Philae. El templo de Philae tiene unas inscripciones y tal, y a partir de ahí ya veamos que el cristianismo ya se ha asentado. Siglo IV, si no me equivoco, más o menos. Ujú. Pero bueno, no es algo que no hicieran otras religiones, simplemente los monoteísmos tienen eso. Al creer solo una figura, pues no tiene sentido un panteón más grande. Que Claro. Roma también eliminó muchas deidades que no le gustaban. A ver, Ujú. Roma te decía, yo te respeto cosas, pero cosas que yo quiera y que a mí no me molesten. Si me molestan, no las quiero ver delante. Exactamente. Vamos a llevar ya una hora de directo. Si alguien en el chat tiene alguna cuestión, algo que quiera preguntar, ya sabéis que esto está abierto totalmente. Nosotros seguimos hablando y si comentáis alguna pregunta, pues la podemos tratar. Luego por aquí por el chat al desastre, que dice, hola, soy desastre, hola demonio. Este chico fue alumno mío muchos años, le expliqué la célula 2000 millones de veces, vale que lo hizo, y ahora ya es un chico mayor con sus estudios superiores, pero aquí viene a darme apoyo, tú ves. Es que ya se comía mis turras cuando le daba clase. No, Ole. y la célula, maldita célula. Creo que alguien me había preguntado por Twitter sobre el juego de mesa, si no me equivoco, Sí, es cierto. sobre el Senet. No lo Cuéntanos un juego, poquito, porque yo lo desconocía totalmente, no sabía ni lo que era. vale, yo os voy a hablar un poco así por encima. Creo que te pasé el vídeo el enlace del vídeo, ¿te lo llega a pasar? O te lo vuelvo a pasar, ya no me A acuerdo. ver... Sí, este es. Vale, Lo voy eso a es, pasar por el grupo. os lo voy a dejar ahí porque Laura de Egiptología es mi profe de jeroglíficos. Ha hecho un vídeo explicando cómo se juega. Entonces, como yo no sé jugar, pues qué mejor que ver a una persona que sabe. Pero bueno, el Senet no deja de ser un juego de mesa. Porque los egipcios jugaban, como a todo el mundo les gustan los juegos de mesa. Es un juego que aparece en muchas tumbas, o sea, no es lo típico aislado. Y aparece tanto el tablero como dibujado. Creo que tiene 30 fichas en 3 hileras, peones, no sé si parece al ajedrez o no, pero bueno, se van moviendo fichas, eso está claro. Y como todo tiene simbología, tiene una parte ritual de todo esto, ¿no? Entonces supone que tú juegas y es la victoria del difunto sobre el contrario, como la victoria sobre Osiris. Bueno, aquí hay muchas teorías un poco locas, ¿no? Pero está claro que tiene que ser simbólico porque si tú una tumba, como creo que es la de Nefertari, la apunto por aquí,
Creo que sí, sí. O Tutankamón, estás dibujando en una pared, una escena jugando, o aparecen tableros, quiere decir que tiene peso. Bueno, no sé, a lo mejor yo me llevaría mis Warhammers a la tumba, puede ser. Pero ya pintaros en una pared quiere decir que algo tiene ahí. Entonces, nada, simplemente es un juego popular que ha aparecido en muchas tumbas. Y eso, yo creo que es parecido al ajedrez, a las damas o algo así. Pero como no sé, es un vídeo maravilloso que os dice cómo jugar. Y también me pasaste un enlace que lo voy a pasar. Ah, sobre bibliografía del Antiguo Egipto. A ver Sí, si ahí tenéis puedo. millones de libros que voy poniendo Ah, por ahí cuando es os un encuentro. hilo, es un hilo. Perdona, a ver Sí. si Yo lo que hice puedo. fue recopilar estos libros que os fui enseñando, los fui poniendo por ahí. Si a alguien le interesa algún libro o algo, pues ahí hay un montón. Hay un mogollón de más, pero bueno, los que me fui acordando, tenía por casa y así. Hay uno Vale. muy interesante del inframundo, pero está en inglés, pero que es de Ashman, es muy bueno. Andará por ahí también, pero es Ujú. que cuando estamos metidos en tema investigar, parece que nadie quiere escribir en castellano. Que como que escribir en inglés, ¿no? O en alemán es como que... Sí, parece que mola más, ¿verdad? Sí, sí. Cuéntame un poquito sobre el libro de los muertos, tan famoso porque películas, series, novelas, en el momento que sale egipcio sale y algo fantástico, sobrenatural, sale el libro de los muertos. ¿Qué es? Vale. Lo dije antes, el título original, o digamos, que suele llamarse, es el libro La salida al día. Recordemos que Ra hace el viaje para salir al día, pero cuando la persona que lo encontró decidió que libro en una tumba, libro de los muertos. ¿Para qué complicarnos la vida? Y aparte como que vende más, ¿no? Entonces, básicamente, no entendamos como un libro de que alguien tiene un libro en la mesilla. Es una representación de una serie de escenas que nos hablan de ese viaje del inframundo. Ujú. No es el primer libro egipcio que hay, tenemos los textos de las pirámides y los textos de los ataúdes desde el reino antiguo, y esto lo que hace es recopilar un poquito esos textos y ampliar, con digamos un poco las creencias de la época. Entonces, imaginaros una serie de viñetas que te va contando el viaje, pero ya no solo las escenas del viaje, sino que te van dando, pues si fuera tips, consejos para vencer a enemigos, sortilegios, digamos, tiene un contenido práctico de cómo el difunto puede ir avanzando a lo largo del camino para llegar al campo de... O sea, en pleno siglo XXI lo podríamos titular Guía para el otro mundo para nerds. Correcto, con Vale. dibujos, la mayor parte. Por si acaso leyendo no lees bien, pero el dibujo lo ves. Entonces, claro, normalmente en las tumbas va a aparecer porque es un recordatorio al difunto lo que tiene que hacer. No quiere decir que aparezca todos los salmos que tiene esto. Son cerca de 200. Depende de quién sea, pues pondrá unos u otros. Depende del tamaño de la tumba y del dinerito, más o menos. Puede estar puesto en una pared o lo puedes hacer en un papiro, como todo. Luego llegó un momento que había talleres que hacían copias y copias y copias. Dejaban el nombre en blanco y luego ponías el tuyo, el del difunto. Así como, ¿no? Como ya hacer casi la imprenta. Pero bueno, si tenías dinero, pues te lo pintabas en la pared. Y si eras un campesino, te fastidiabas porque no había dinero para eso. Eso es, digamos, siempre suele ser de las élites. Y creo que es el segundo periodo intermedio, pero el Reino Nuevo es la época de los grandes libros de estos funerarios tan famosos. Y poco más, es eso, sortilegios y demás, y cosas de la vida futura. Cómo hacer en el futuro para alimentarte, para trabajar, todo esto que hablábamos antes. También un poquito de consejos. Ujú. Y suele ser título en rojo, te suele venir una ilustración, suele venir el texto en negro, suele tener una tipología que se suele repetir prácticamente siempre. Suelen venir jeroglíficos cursivos y demás, y a veces aparece solo la ilustración, a veces solo el texto, a veces las dos cosas. Y aquí, por ejemplo, apunté los títulos, no tienen orden. No es que digas, alguien recopiló en el antiguo Egipto el orden, pero se suele clasificar con, a ver, os voy a leer. Cortejo fúnebre, regeneración del difunto, juicio ante Osiris, continuación del viaje por el mundo subterráneo y fórmulas de homenaje a Osiris Re. Y al final te ves arriba y le homenajeas a Osiris y a Ra. Y es un poco todo esto, maneras de avanzar sin ningún problema y de regenerarte, porque tienes que regenerar tu espíritu para luego ocupar tu cuerpo en el más allá. Entonces también un poco regenerarte, que no caigas en la putrefacción, de ahí los vasos cánopos. Para ellos era muy importante que que el cuerpo no falleciera, no se deshiciera ni para que el difunto tuviera dónde volver. Entonces, digamos, todo regenera. Y es curioso, porque siempre es un viaje en redondo, porque para los egipcios el tiempo es cíclico, no es lineal. Entonces, Ujú. día, noche, día, noche. Un poco el concepto como tenían los griegos o no exactamente.
Parecido, un poco a grandes rasgos, sí. Ujú. Claro, todos se repite porque todo es cíclico. Entonces, a veces nos cuesta entenderlo porque nosotros tendemos a coger el tiempo lineal del pasado al futuro. Pero para ellos no hay un inicio de la historia o un final, hay Ra haciendo ese círculo todos los días. Y ya te digo, el libro es un poco eso. Defrauda un poco porque te lo venden en las pelis como el Necronomicon un poco más y luego, bueno, tiene sus cosas, sus utilidades, sus curiosidades, pero hay sortilegios y tal, pero bueno. Claro, te iba a preguntar ahora, cambiando un poco de tema, porque ya llevamos más de una hora, eh, ¿qué pelis, por así decir, o series recomendarías que dijeras, está transmitiendo verdaderamente cómo era la realidad en Egipto? Dioses de Egipto nunca, jamás. No, cancelada. Horrible, horrible. Y mira que Es muy, metieron pasta para... pues la podía haber tirado a la basura porque hubiera sido mejor. Madre mía, es que es mala y mal reflejado y no sé. Yo no acabé de verla, no fui capaz. Algo que te cuente la realidad es complicado, porque evidentemente tú una peli buscas ficción. Ujú. Y también es algo muy específico. Yo el otro día estaba viendo que estaba echando la tele El Príncipe de Egipto, de esas pelis de animación que quedaron ahí. Es muy bonita. Ahora, ya te habla de esclavitud y te habla de una serie de cosas que sí, que aparece en la Biblia, pero evidentemente de real poco. Como todos estos libros es lógico, ¿no? ¿Quieres ver un poco así el mundo tal? La momia está muy bien porque, bueno, tienes una bibliotecaria egiptóloga haciendo el trabajo como debería hacer, los textos están currados, un poco, cuando habla un poco del más allá y tal, Pero no la momia de la última. no, Vale. no. La última es una locura de Tom Cruise. Que Sí, para mí lo vale. mejor es la momia, aparte una momia mujer, me gusta ese concepto, pero luego el resto. Tiene cosas porque en esa de la momia hay una tumba que está enterrada. Ahí utilizan como una especie de líquido para proteger, pero ya vemos la presencia de la oscuridad, del líquido, de alguien enterrado. Vale, ahí puedes tener alguna cosa, pero luego ya Tom Cruise con sus locuras y tal, ya es como... El líquido creo, bueno, igual me estoy equivocando, pero creo que querían hacer un poco la analogía del mercurio. Yo No también lo sí, sé. ¿no? Si no me equivoco. Yo creo que sí. Sí. Que Claro, eso un lo poco... usaban más los en las culturas asiáticas. O sea, bueno, de hecho, las tumbas asiáticas antiguas, estoy hablando de las primeras dinastías, sí que tenían el mercurio como un metal, bueno, mm, metal, sí, un como... material con propiedades supernaturales. Claro, aquí no, pero bueno, yo creo que vería Mercurio como algo sobrenatural y enterrar el ataúd de la momia como profundo bajo tal, pues dar un poco eso, ¿no? De alejarlo. Pero bueno. Luego de repente esa tumba está en Mesopotamia porque la han movido, ahí ya es un poco locura, ¿no? Pero las viejas de la momia, las de los 90 tienen cosas muy positivas. No deja de ser, como cuando ves Indiana Jones, lo que es, evidentemente, pero bueno, respeta mucho, muchas cosas. Aparece la figura del Medjay, que a mí me gusta mucho. Es una figura complicada, que no siempre fue el Medjay de los desiertos que ayudaba, eso es muy, muy posterior, ¿no? Pero esa figura de que respeta la tradición y está ahí es curiosa, ¿no? Los egipcios tenían Medjays. Y luego eso, la parte de los jeroglíficos, de la representación de la tumba, todo esto, lo respeta bastante. Caballero Luna podría valer entre comillas, es de superhéroes, pero Sí. bueno, Honsu no deja de ser bastante fiel a la realidad dentro de lo que cabe, luego le dan pues, evidentemente una dimensión que no es. Amit, aunque cambie un poco ese concepto de la criatura que devora, está presente ahí. Algunas deidades salen reflejadas, sale, ¿cómo se dice? La hipopótamo, Tauret, que me gusta mucho, Ujú. que es una deidad relacionada con la maternidad, con las mujeres. Eso se nota que el que está detrás es egipcio, el director, si no me equivoco, es egipcio. Luego ya esa tumba en forma de espiral y unas locuras ya queda bonito Bueno, en pantalla. claro, Ya, bueno. paranoias un poquito. Pero bueno, ves momias, ves cosas que dices, bueno, se lo han trabajado. Y poco más. Bueno, luego te puedes ver alguna rollo Cleopatra y tal, pero estas pelis viejas están ya muy desfasadas. Entonces es complicado, no hay mucho, porque Egipto atrae mucho, pero atrae los aliens, Indiana Jones y Lopal, no sé. Eh, Misticismo, magia, un poco así. Qué lógico, a ver, tú cuando vas a hacer cine, tú quieres algo que vende y sea entretenido. Si hiciéramos la vida diaria de los egipcios, nos aburriríamos como ostras, está claro. Pero bueno, si se hace Juego de Tronos, se puede hacer egipcio, la conspiración del harén. Te quería preguntar, ahora que has sacado también un poquito lo de las construcciones y un poco el tema este de los aliens, la Esfinge.
un poco para todos los que estén en el chat, para todos los que nos estén viendo, Sí, exactamente la Esfinge, ¿qué es? O sea, vale. ¿con qué intención se construyó se hizo una construcción tan desorbitada? Porque no deja de ser una construcción enorme y con una tecnología y una arquitectura que desafiaron yo creo que a la época. Yo que conste que de la Esfinge conozco poco. Voy a hablar un poco así de lo que he leído y tal. Pero bueno, esto no deja de ser algo vinculado a los dioses, a la realeza, al poder. Cuando haces algo grande es para decir que puedes, aunque lo transformes. Y luego tiene la parte, digamos, simbólica, protector de la tumba, defensor de la tumba. Siempre, si os fijáis, es muy típico animales que se pongan para proteger. Entonces va un poco con esa línea. Pero en el fondo, no se engañen como las pirámides, para decir, aquí mando yo y aquí puedo yo. Y eso yo creo que sobre todo es la parte protectora. Estoy delante de una tumba y protejo para el más allá y demás. Pero la Esfinge, o sea, es una estructura que se pueda visitar por dentro, tiene habitáculos, por así decir, o Que yo simplemente... sepa, a lo mejor me equivoco, pero que yo sepa, no. Estará hueca, me imagino. Bueno, hueca estará sin nada dentro. Lo que tiene es algún relieve por fuera y demás, pero aquí repetimos, todo lo que sea funerario no es para que se visite, ni siquiera en su momento. Quitando los templos. Los templos sí que es para que la gente vaya a adorar, ¿no? Los templos de los millones de años, como el Rameseum y todo esto. Lo demás, normalmente una pirámide o lo que sea no está hecho para que nadie vaya a visitar. Otra cosa es que luego nosotros lo hagamos, ¿no? Pero eso es muy moderno, el ir a sacarse las fotos del selfie, ir a ver por dentro. La idea no era esa, era más simbólica, protectora y demás. Ya por eso yo creo que muchos de ellos hicieron templos como para decir, ah, como soy un dios, venís aquí a rezarme, pero no donde yo estoy enterrado, a mí ahí me dejáis en paz. Venís aquí a ver lo grandioso que soy. Aparte, esos templos son del Reino Nuevo ya. Cuando Ramsés le gustaba, ya os dije, construir cosas y hacer cosas muy grandes. Se venía arriba. De hecho, un poco tirando a este misticismo, ¿no? Eh, tenemos, no sé si fue verdad o no, la verdad, que Napoleón pasó una noche, ¿no?, en la pirámide de Keops y salió un poco impresionado. Eso es algo muy mítico, lo de la noche en la pirámide. Tenemos a Napoleón, muchas veces se habla de Houdini, Ujú. hay relatos, un relato de Lovecraft, si no me equivoco, pero ya no me acuerdo, hablando de esa noche en la pirámide. Y ahora tenemos a Nacho Ares, que es un egiptólogo muy importante en España, que se hace los viajes con Javier Sierra y siempre hablan de lo de dormir en la pirámide, pasar el día en la pirámide. Claro, impresionante tendría que ser, pero hay que pensar que eso no deja de ser pasillos que conducen a cámaras, no vas a ver todo por dentro. Ahora, yo me creo que esa sensación de estar, bueno, a oscuras, entiéndase, fuera, es como pasar un umbral, ¿no? De repente pasas un umbral, una zona diferente. Ese halo místico, y ya si tú eres una persona que te metas un poco en el papel, ya lo vives más. Porque yo creo, para mí es una cosa esencial en tu vida, son los umbrales. El paso del umbral siempre va, es el paso a lo divino, al más allá. Entonces, me creo que poner un pie dentro es como cambiar de atmósfera. Esa era la palabra que quería decir. Ujú. Ahora, ¿qué hay de real? No lo sé. Yo, si me dejan una noche en la pirámide, también bueno, yo creo que ya me muero porque ya me imagino cosas y digo yo, de aquí no salgo viva, ¿no? Es lo que te iba a decir, o sea, estamos hablando de una construcción enorme que no sé hasta qué punto la acústica puede permitirlo. Entonces, igual no escuchas nada, simplemente escuchas tu propia respiración, un eco, y te empiezas a imaginar cosas, seguramente. Yo ya digo que sí, pero yo creo que nos pasa, si vas a un cementerio y no hay mucha gente, lo típico, a ver un difunto, ya tú Te sugestionas. eso, la palabra, sugestionas, pues algo así tiene que pasar seguro. Ahora Napoleón a lo mejor lo hizo o se quiso hacer el guay y dijo, yo paso una noche en la pirámide. Puede ser también, puede ser. Vale, pues 1 hora y cuarto. Si nos quieres contar alguna cosita más, así que tengas preparada, alguna curiosidad, alguna Yo creo semilla de que, rol, quizá. yo creo que os di la lata todo. A ver, Egipto tiene mucho potencial en el rol, muchísimo. Ya el tema de las momias como enemigos son muy clásicos, una mazmorra, pero tienes mil posibilidades. Yo estoy escribiendo algo, algún día lo sacaré, que es sobre la conspiración del harén, Ujú. una partida de corte más política. Y no hace falta que todo, bueno, si te gustan las batallas, emular batallas en algo que pueda ser en el rol o hacer facciones de yo apoyo a este y apoyo a este otro, te puede dar una semilla perfecta. Y luego ya no hablamos todo lo que sea mitología, religión, el viaje más allá. De hecho, Robert y yo estamos escribiendo La tumba del tiempo, que es una aventura para Cthulhu,
en la época actual y que tiene mucho de ese tema místico del inframundo, de las tumbas, porque creo que tiene un gran potencial que ha sido explotado poco. Entonces, es que no sé, a mí se me ocurren un montón de semillas pensando en cosas egipcias. Puede que no le interese luego a la gente, también puede ser. De hecho, también he empezado a escribir algo que empecé hace tiempo y no he acabado, es una aventurilla para Majo Soyo de Magical Girls egipcios. Por ejemplo, es que yo creo que lo puedes llevar a todo. Todo lo que te puedas encontrar en una tumba. Es que aparte, claro, hablas de miles de años de una civilización, da igual cómo lo quieras orientar, desde invasiones. Imagínate una aventura que tú haces ese legendario viaje al punto de Hatshepsut para encontrar las cosas grandiosas en el sur y le metes enemigos, el viaje del héroe hacia esa zona. No sé, es que yo creo que ahí tenemos un poco de todo. Lugares míticos en medio del desierto, ruinas, yo qué sé. La ciudad de Akenatón, ahí meterte en Amarna tú solo a investigar como un arqueólogo y que haya ahí cosas sobrenaturales. Bueno, eso sería lo más típico, yo creo. De hecho, estaba mirando ahora mismo una noticia de que, hablando un poco de tumbas y todos los objetos que puedan encontrar en una tumba, de que recientemente, hace unos años, vaya, unos investigadores encontraron unas semillas en unas tumbas muy bien conservadas. Recordemos que las tumbas, como nos ha contado un poquito Ainhoa, para preservar el cuerpo, pues tiene unas condiciones muy buenas de conservación, de sequedad, cero humedad, y que consiguieron hacer germinar esas semillas que tendrían tranquilamente 2000 años. O Sí, sea, ojo. es que la arqueología experimental es el futuro. Hay cosas chulísimas que pruebas hoy en día para ver cómo eran. Y la parte de las semillas, yo algo también estoy leyendo y es apasionante porque te dicen muchas cosas. Te dan información de la época, de lo que se comía, del tipo de vegetación, incluso del tipo de suelo. En una excavación no puede haber solo arqueólogos e historiadores, tiene que haber biólogos, tiene que haber de todo. Geólogos, todo lo que se te ocurra. Todos aportamos, químicos. Bueno, ¿qué haríamos con las momias si no tuviéramos para hacer resonancias y cosas de estas? Quítale tú Correcto. la venda a la momia, ¿para qué? Ya no te hace falta. Ya. No, y te la cargas a la pobre momia. Y la venda y De, todo. sí. De hecho, de Ramsés III, hablando de que lo mataron, siempre la conspiración existe porque hubo un juicio y unos documentos, ¿no? Pero se pensaba que el señor no había muerto. Y en las últimas investigaciones y resonancias, el tío fue degollado. Ramsés III fue degollado. Hombre, a lo mejor no fue en ese momento y fue al mes, pero está claro que algo tuvo que ver con la conspiración. Pues, si no hubiéramos tenido resonancias, No no habríamos sabríamos qué había sabido. pasado. Bueno, y la Bueno, última curiosidad, lo último que decir, sabéis lo del polvo de las momias, ¿no? Que se usaba para hacer ungüentos, medicinas, y durante el siglo XIX el tráfico de polvo de momia era tremendo. pues ya sabéis, en vez de afrodisíaco o polvo de movia. Polvo de momia, cuidado, ¿eh? De hecho, esto daría para otra hora. Se puede decir más alto, pero no más claro. Reino Unido expolió Egipto. O sea, ya Bueno, está. pero también hay que tener en cuenta una cosa. Si no, esto, las dos partes. Muchas veces, si no fuera por otros países, hubieran cosas que los propios países no hubieran conservado, ni de coña. Correcto. Entonces, hay las dos contrapartidas. Ahora, Reino Unido se aprovechó, por supuesto. Pero mira, nosotros nos regalaron un templo precioso y lo tenemos ahí en medio de la nada descubierto en Madrid, que se está cayendo a cachos. Para matar. Triste. Pero bueno, ¿De qué época es, por cierto? Es el templo de Devot. el Ay, ahora templo de mismo no. Devot. Que si todo el mundo Lo que digo ahora pueda pasar segundo. por Madrid, irlo a ver, porque es lo que dice un poco Ainhoa, se está degradando la intemperie. Creo que sí, veo aquí siglo segundo antes de Cristo. Sé que no era muy tardío. Esos fueron regalos de cuando pasó la presa de Asuán y se movió el templo de las figuras fuera. Joder, bueno, sale el nombre ahora. Se movió hacia otro lado. Esos templos, para que no quedaran bajo las aguas, se les regalaron a los países que ayudaron en esa construcción, en ese movimiento de todo el templo. Ese fue un regalo, pero a ver, está claro que Inglaterra ha hecho un museo a base de quedarse con cositas. Y sobre todo es muy fácil irte a países que son tus colonias y quedarte con sus cosas. Correcto. Y luego el tráfico de momias, todo eso, movía millones de libras. Otra semilla de rol es simplemente, bueno, lo podemos encontrar en las películas Noche en el Museo, Por ejemplo. que sin hacer spoiler, todo bicho viviente cobra vida gracias a un objeto de una tumba egipcia. Y ahí lo dejo.
como siempre. Ahí ya. Así que bueno, pues 1 hora y 20, yo creo que vamos a cortar ya para que pueda ir a cenar nuestra egiptóloga. Muchísimas gracias por venir. Gracias a ti Sí, por traerme aquí a dar la turra. así que a todos os pido un fuerte aplauso, por favor. Y simplemente para anunciar la próxima semana, el próximo martes, que cae en día 4, si no me equivoco. Día 4 puede ser. A ver si no me estoy haciendo un lío. A ver. Martes. No me carga el calendario. Mítico. Sí, martes 4 a las 9 hablaremos de rol. Y como invitado especial tendremos a Álvaro el Danu Roll, ¿vale? Así que luego voy a hacer el anuncio por Twitter. Podéis preparar también preguntas. Todo lo que se os ocurra porque va a ser a nivel general. Así como hemos hablado con Ainhoa de Egipto a nivel general, también el próximo martes. Así que no os lo perdáis. Si quieres decir algo, Ainhoa. Dar las cuéntanos. gracias a todo el mundo, a ti por traerme, por aguantarme. Espero no haber sido muy dispersa, porque yo me Nada. pongo a enrollarme y me dejo ir. Y por Twitter me tenéis para lo que queráis, para leer mis hilos de turra o para preguntarme lo que queráis. Que sabéis que a mí lo de hablar me encanta. Dice el mazmorro que muchas gracias, qué pedazo de charla. Me alegro. El mazmorro es un señor que anda por Twitter que a veces dice cosas, así que es majete, chico. Está un poco Escucha, todos por Twitter decimos cosas. claro, pero este simplemente escribe cosas, palabra Cosas. cosas. Es majete. Bueno, Le queremos. A veces dice cosas. Así que nada. Pues nada más, chicos. Pues a todos los que habéis estado en el chat, muchísimas gracias. A ti de nuevo, Ainhoa, por haber venido. Espero que podamos volver a esta nueva consulta. cuando quieras. Y el próximo martes os espero de nuevo en otra consulta en Doctor Alkeon. Así que buenas noches a todos, que seáis buenos y no paséis la noche en una tumba egipcia, por favor. Adiós.